Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver las correcciones de este integral septiembre 2020. Vamos a comenzar con la pregunta número 1, que es bastante confusa, diría yo, porque al hacer la estructura de cada uno de esos compuestos me pide que yo diga cuál posee un grupo carbonilo. Cuando yo hago la estructura de la acetona, propanona o dimetilcetona, si lo tiene, les puse las diferentes formas en las cuales se puede presentar esta cetona y su fórmula molecular. Cuando hago el ácido butírico, el grupo funcional es el grupo carboxílico. Pero si yo digo ese compuesto presenta un grupo, puedo decir un grupo carbonilo y un grupo oxidrilo. Entonces sí sería correcto. ¿Cuándo no sería correcto? Cuando a mí me diga que lo presenta el grupo carbonilo como grupo funcional. Acá no me está diciendo que el grupo carbonilo es un grupo funcional. Entonces, el ácido butírico sería correcto. Cuando hago la estructura de la anilina, también les puse las otras formas en las cuales se puede representar la anilina y el formaldehído, que es el metanal. Cuando vamos a la preguntita número 2, cuando lo hago al aminoácido es la isoleucina, eso lo tienen que saber de memoria. Y les puse también el nombre del UPAC, ácido 2-amino 3-metil-pentanoico. Vamos a la preguntita número 3, ¿cómo se produce la unión hemiacetálica en las cetohexosas? Tengan en cuenta que hay un ataque del grupo oxidrilo que está en el carbono 5 hacia el carbono 2 que contiene el grupo carbonilo. Yo les hice en la hojita la representación para que repasemos. Rosanov, la forma lineal, la hemiacetálica alfa y la cíclica de la alfa de fructofuranosa. Después vamos al punto número 4, donde el azúcar de mesa es la sacarosa, es un disacárido formado por glucosa más fructosa. Es un azúcar no reductor. ¿Por qué es un azúcar no reductor? Porque no tiene el grupo carbonilo potencialmente libre, y eso quiere decir porque los grupos carbonilo de los dos azúcares estos han sido utilizados para la formación de la unión O-glicosídica, o sea, el carbono 1 de la glucosa y el carbono 2 de la fructosa. Vamos al punto número B de esta pregunta 4. ¿Todos los glúcidos forman el precipitado? No, eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque hay glúcidos o hidratos de carbono que son azúcares no reductores. Como ser quién. Dentro de los disacáridos la sacarosa, después tenemos dentro de los polisacáridos el almidón, sus partes, o sea la amilosa, la amilopectina, el glucógeno, la celulosa. También ustedes tienen que tener en claro que cuando está ocupado el carbono donde está el grupo carbonilo, por ejemplo en la glucosa el carbono 1 con un grupo fosfato, tampoco sería un azúcar reductor. Por ejemplo, glucosa 1-fosfato, manosa 1-fosfato, ribosa 1-fosfato, como quieran llamarle. O sea, puede haber un éster o puede haber también un éter, ¿bien? Puede ser el alfa-metilglucósido, donde está en el carbono 1 el metil, y tampoco va a ser un azúcar reductor. Quiere decir que no va a formar ese precipitado de óxido cuproso. Cuando vamos al problemita, seguimos en el problemita número 4, inciso C. La maltosa es un disacárido reductor, o sea que sí forma el espejo de plata, eso es incorrecto. El extremo reductor es el del carbono 1 de una de las glucosas,
que yo les he marcado en la hojita. Y los ácidos sacáricos se obtienen por oxidación de las aldosas, no por reducción. Bien, tengan en claro que cuando hay una reducción se forma un polialcohol. En cambio, en este caso, para formar los ácidos sacáricos hay una oxidación, tanto del carbono 1 como del carbono 6. Bien, entonces, ¿qué quiere decir? Que se forma un ácido dicarboxílico. Bien, ahí en el papel yo les he puesto el razonamiento. Después vamos al problemita número 5, donde yo tengo que decir de estos compuestos cuál es el isómero de la D-glucosa. La primera, yo lo primero que hice en el papel fue la D-glucosa. Después, en la opción A es la ribosa. La ribosa es una aldopentosa. Puse también su fórmula molecular. Después, en el B está el ácido glucónico. Puse también su fórmula molecular para que la vean. En la C, la D-galactosa. Ellos no son isómeros de función. ¿Por qué? Porque tienen la misma función. O sea, la galactosa con la glucosa lo que son epímeros, bien, en el carbono 4. Bien, tienen la misma fórmula molecular, pero no son isómeros de función, porque para que sean isómeros de función tienen que tener diferente función igual fórmula molecular. En cambio, en la otra es la fructosa, donde sí son isómeros de función, porque el grupo carbonilo se presenta de dos maneras diferentes. En la glucosa como grupo aldehído y en la fructosa como grupo cetónico.